Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la congregación de La Valladolid y todos aquellos hermanos que somos parte de la gran familia del Señor. Dios puso en mi corazón una reflexión en estos días de Pascua, especialmente un pasaje del Evangelio según San Lucas respecto a la resurrección del Señor y a la aparición que encontramos en este relato. Brevemente voy a saltear unos textos, pero encontramos en Lucas 24, 13. Dice así el Evangelio: y aquí dos de ellos iban camino ese mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén sobre la crucifixión y la sepultura de Jesús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían o platicaban entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y ahí está la respuesta de Cleofas. Yo no quisiera tomar el tiempo, usted puede leerlo detenidamente para ver cuál era esa pregunta que el Señor le hacía, y ellos le responden por todo lo que ellos vivieron ahí con la crucifixión de Cristo y todo esto. Pero pasamos al verso 21. Ellos dan testimonio de Cristo, varón poderoso, profeta, todo lo que significaba para ellos. Y responde Cleofas, dice: pero nosotros esperábamos que Él, el Mesías Cristo, que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y ellos estaban expectantes, esperando que acontezca lo que ellos pensaban y deseaban. Todas las expectativas del reino mesiánico, de la venida del Hijo de Dios, para ellos tenía otra perspectiva. Y entonces el Señor comienza a responderles. Y en el verso 25, entonces Él les dijo: oh insensatos, otra traducción dice: oh torpes y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras los que decían de Él. Y llegaron al día llamado a donde iban, y Él hizo como iba a pasar de lejos, seguir de largo. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vino a mi mente este pensamiento para compartirlo. Esta expresión que el Señor aparece mientras ellos iban de Jerusalén, ya volvían a la aldea Emaús, y había entre 11 y 12, digamos, kilómetros nuestros ahora. Y ellos estaban muy apesadumbrados con todo lo que vivieron y vieron, y hasta quizás estuvieron presentes o le comentaron a las mujeres que fueron al sepulcro, donde estaba sepultado.
Y pasó el día, el Señor el viernes murió, fue sepultado, el sábado pasó, y el primer día de la semana ya algunas mujeres le trajeron noticias que fueron al sepulcro y no lo encontraron. Entonces todo esto, ellos estaban tan bajoneados, estaban desilusionados, decepcionados, porque la expresión esta, pero nosotros esperábamos que Él. Y es cierto, ellos esperaban algo que no sucedió. Y yo, Max, me hago la pregunta y la reflexión. Nosotros también lo que estamos viviendo hoy no lo esperábamos. Es todo lo contrario, tenemos otra expectativa respecto a la vida, todo, y aún como cristianos no esperábamos todo esto, que no haya de suceder esto. Teníamos como los discípulos una expectativa diferente, pero así aconteció. Pero el Señor, qué importante que Él se puso a caminar en el camino junto a ellos. Mientras ellos caminaban, ni lo reconocieron. Cuando estamos embargados por el dolor, por la desilusión, por la decepción, los ojos nuestros no ven nadie quien se acerca a nosotros. Pero damos gracias que el Señor conoce a los suyos y se acerca a ellos y camina con ellos. Y el Señor siempre viene a nuestra situación. Y Él no podía dejar a estos dos discípulos. En su resurrección se apareció a varios en ese día y en esta tarde. Y cuando ya anochecía, ellos iban a la aldea y Jesús hizo que iba a seguir de largo. Qué importante que ellos le rogaron a Jesús que entre a pasar, a cenar con ellos. El Señor no se impone. Donde le dicen, le ruegan, donde lo invita, Él viene. Dice, y entró a quedarse con ellos. Qué precioso, qué bendito, qué glorioso es el momento cuando nosotros podemos decirle a Jesús, al caminante del camino que nos acompaña en el recorrido, quédate con nosotros. Y Él se quedó con ellos, y mientras partían el pan, sentado con ellos a la mesa, lo partió, lo bendijo, lo partió y les dio. Qué maravilloso que es el Señor resucitado. Él se encargó de ministrarles a Él, de compartir con ellos, lo bendijo y esa oración, entonces le reconocieron. Esas manos horadadas, fue algo que los ojos le fueron abiertos y le reconocieron, mas Él desapareció de la vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que Dios también ponga en nuestro corazón esta reflexión, esta respuesta que se decía Cleofas con el otro, no sabemos cómo se llamaba el otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. En este camino de la fe, de seguir a Jesús, damos gracias que no andamos solos. Se cumple en nosotros esa escritura del profeta Isaías, Él mismo andará con ellos. Qué maravilloso momento con el Señor, les abrió el entendimiento, les abrió las Escrituras, les dio un curso rápido, una lección de que era el Maestro, le explicó las Escrituras. Y mientras caminaban y mientras cenaban, todo eso hizo que el corazón que estaba triste, apocado, ¿por qué es tan triste? Y entonces ellos comenzaron nuevamente a experimentar, había un calor interior en el corazón. No sabemos qué clima había afuera en esa casa. Había un corazón frío que comenzó el camino de Jerusalén a Emaús. Y tal fue la presencia del Señor, su bendición, de hablarles en el camino, estar con ellos en la casa, compartir el pan, que comenzó a arder el corazón. Y esa tristeza se convirtió en un gozo, porque dice que entonces se levantaron a la misma hora y volvieron a Jerusalén.
Hay que hacer un camino, Así que gracias al Señor. Él va caminando junto a nosotros y hace que nuestro corazón arda por su presencia. Y toda esa tristeza se desvanece y se cambia en el gozo de su presencia y su bendición. Permitamos que el divino compañero camine junto a nosotros y nos conduzca hacia la Jerusalén celestial. Dios le bendiga ricamente y gracias porque Él camina con nosotros y nos acompaña en el camino de la vida de la fe hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Que así sea con todos nosotros y permitamos que Él siga ardiendo en nuestro corazón y abriéndonos las Escrituras para conocerle más y más a Él. Amén.